Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Sonia Anderson Laínez Moncada, con número de cuenta 2245-2304. De la sede de Talanga, Francisco Morazán, de la clase de Derechos Humanos, y como parte de la clase de Derechos Humanos nos tocó hacer una presentación sobre los derechos a la individualidad. Vamos a enfocarnos en el primer punto en una introducción en lo que es al derecho a la individualidad, enfocándonos en 4 puntos importantes. El primero, que son el concepto y la esencia de los derechos a la individualidad, que nos dice que este es el derecho que protege en la esencia a lo que es la autonomía o la identidad propia de cada persona, o sea, de cada individuo frente al Estado y frente a la sociedad. Como segundo, la importancia en el marco de los derechos humanos. Este es el reconocimiento internacionalmente que protege la dignidad de cada ser humano que lo constituye, la base del sistema individual de los derechos en fundamentación. Como siguiente punto es la relación con la seguridad en la intimidad, libertad y la igualdad, que nos dice que es el derecho, es la parte fundamental. Esta es la que nos da principalmente lo que son las garantías esenciales, como el ser la privacidad, la libertad jurídica, igualdad ante la ley, y nos da también una libertad de expresión. En el contexto histórico y en el contexto social, al derecho a la individualidad. Su evolución ha sido una lucha histórica contra el autoritarismo. Esto es lo que considera las declaraciones contra los pactos internacionales. Y como siguiente punto tenemos el derecho a la seguridad individual. Primero nos enfocamos en una definición jurídica al alcance, que es el derecho que garantiza la protección legal frente a todos actos arbitrarios del Estado o terceros que amenazan contra la integridad de cada persona en la sociedad. Como siguiente tenemos lo que es la protección frente a amenazas, y esta es la que ampara, esta es la que protege a cada individuo contra amenazas. En primero, amenazas físicas, amenazas morales y amenazas psicológicas. También esta es la que asegura el entorno, es la que asegura el alrededor de toda la sociedad, cómo se lleva personalmente y colectivamente cada persona en una sociedad, la dignidad humana y las garantías legales. Estas se vinculan directamente a la dignidad humana, y esta se sustenta en garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos. Como siguiente tenemos el derecho a la intimidad o la privacidad. Los derechos fundamentales emanados a la personalidad son derechos inherentes a la persona humana que protegen su esencia, su autonomía, su identidad frente a terceros y frente al Estado. El derecho a ser dejado en paz como núcleo de la privacidad, como núcleo de nuestro interior, o sea, como somos en realidad como personas, protegen nuestra privacidad. Este es el reconocimiento al derecho comparado con las garantías, que ninguna persona sea perturbada de la privacidad de su vida sin su consentimiento. Las esferas del aislamiento, de la soledad en la intimidad, anonimato y reserva. Cada esfera protege un nivel distinto de la vida privada, desde el retiro personal hasta la confidencialidad de la persona. También podemos ver las amenazas actuales, las tecnológicas y medios de comunicación. Se ha visto mucho lo que es en esta parte, en un punto esencial, que quise enfocarme un poquito más en el acoso que sucede por las redes sociales, amenazas por redes sociales, que no hay cierta privacidad en alguna intimidad de las personas, porque todo el mundo está expuesto en las redes sociales, por así decirlo. El avance tecnológico y la manifestación de los medios digitales representa un riesgo en las creencias de la intimidad y la privacidad individual también. Como siguiente tenemos el derecho a la libertad jurídica. La definición y características. La libertad jurídica es el derecho de toda persona a actuar sin restricción arbitraria, garantizando su autonomía dentro del marco legal establecido. Las garantías legales para la libertad de la persona, o sea, una libertad personal, una libertad individual, incluyen el habeas corpus, que es el debido proceso a la presunción de inocencia, y la prohibición de detenciones arbitrarias reconocidas constitucionalmente.
Como siguiente tenemos las limitaciones y responsabilidades. Este es el ejercicio de la libertad jurídica. Esto conlleva a responsabilidades civiles y penales de cada individuo y pueden limitarse para proteger el derecho de terceros o del orden público. Importancia para el ejercicio de otros derechos. La libertad jurídica es el fundamento esencial y es el punto para el pleno goce de una intimidad, de una privacidad, de una igualdad y de el honor de los demás derechos de la individualidad. Derecho a la igualdad. Igualdad ante la ley. Toda persona es igual ante la ley sin distinción de raza, sin distinción de sexo, sin distinción de religión o de condición social. La relación con la individualidad. La igualdad protege la identidad única de cada persona. Esto garantiza el pleno ejercicio de sus derechos individuales. Marco constitucional. Reconocida en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es el principio fundamental del derecho de la igualdad. El derecho al honor. Concepto mutable y de cultura. El honor es el concepto dinámico que varía según la época, cultura y contexto social de cada individuo. O sea, esto es personal de cada persona y esto puede variar. Valentía y valor. El elemento esencial del honor es el que refleja la integridad moral y el coraje personal ante la sociedad. Crédito y confianza. El honor implica una reputación, confianza pública y el reconocimiento del prestigio ante los demás. Distinción. Honra versus el honor. Aquí quise hacer una comparativa desde la honra y el honor. La honra es la valoración social externa y el honor es la virtud moral interna de cada individuo ante la sociedad. El prestigio y la decencia. El honor protege lo que es la decencia, el prestigio personal de cada persona, como pueden ser los atributos fundamentales de la personalidad de cada persona en la sociedad. La protección legal, esto nos dice que es el derecho al honor que está tutelado por la responsabilidad civil y penal frente a las ofensas o injurias. Derecho a la propia imagen, el derecho autónomo e independiente del honor y la intimidad. La imagen personal es un derecho personal, o sea, yo no puedo tener el derecho de la otra persona. O sea, porque es algo personal, es algo que me da identidad. Y esto depende del honor y también de la privacidad. No también depende ni de la privacidad. Y esto protege la identidad visual del individuo de forma independiente. O sea, yo protejo mi integridad y las demás personas protegen su integridad. Porque es algo privado, es algo personal. Protección frente a la reproducción sin consentimiento. Ninguna persona puede capturar, reproducir, difundir, comercializar la imagen de otra sin su consentimiento expreso, salvo excepciones legales justificadas. Ejemplos de vulnerabilidad al derecho de su propia imagen. El uso no autorizado en publicidad, difusión de medios sin permiso, grabaciones ilegales, exposición pública sin consentimiento constituyen violaciones graves a este derecho. Marco normativo, constitucional e internacional aplicable. Esto es protegido por la Constitución, por la Declaración Universal en el artículo 12. También el Pacto Internacional en los Derechos Civiles en el artículo 17 y el Convenio de las Américas en el artículo 11, 13 y 14. Protección normativa de los derechos a la individualidad. En el marco normativo internacional, la Constitución de 1980 respeta y protege lo que es la vida privada pública. Esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos según el artículo 12 de la protección contra las injerencias arbitrarias. Los pactos internacionales de derechos civiles y políticos según el artículo 17 de los derechos a la privacidad, la Convención de las Américas de los Derechos Humanos según el artículo 11, 13 y 14. Las limitaciones y omisiones normativas, vacíos legales en la regulación de nuevas tecnologías, ausencias de la legislación específica sobre datos personales, desafíos en la aplicación efectiva de las normas vigentes, necesidades de la actualización del marco normativo nacional. Protección efectiva y jurisprudencia. El mecanismo de tutela y de casos de revelación de la defensa a los derechos de la individualidad. Como primer punto, sistema de protección. El sistema es compensatorio, también es una acción reparatoria y es un sistema preventivo y es una interpretación judicial. También los casos en la jurisprudencia. Caso, impunidad diplomática, por ejemplo, emblemáticamente sobre los límites entre el interés público y la protección de la vida privada. Caso, los secretos de la FRAFRA,
referentes a la jurisprudencia chilena, y el Tribunal Europeo. Resumen y reflexión final: la síntesis de la importancia del derecho a la individualidad y su protección integral. El derecho a clave de interrelación: los derechos a la seguridad e intimidad, libertad jurídica, igualdad, honor e imagen forman un sistema independiente que protege la esencia y la autonomía del individuo en su totalidad. Protección integral y desafíos. La protección efectiva exige lo que es un marco normativo robusto a nivel nacional y a nivel internacional. Sobre los desafíos actuales incluyen el avance tecnológico, la vigilancia digital y las brechas legislativas que amenazan la individualidad. Invitación al valor a los derechos: reconocer y respetar los derechos a la individualidad, que son responsabilidad de toda la sociedad. De cada persona merece vivir con una dignidad, con autonomía, con protección y plena identidad de libertad. Y esto sería todo por la exposición. Muchas gracias por su atención, y como un mensaje tenemos que la individualidad es el fundamento de nuestra dignidad. Muchas gracias por su atención.